un placer estar aquí con ustedes y es un placer saber cómo es que Dios trabaja. Y a Él vinimos, llegamos en diferentes tiempos, con diferentes situaciones, pero Dios trabajó para que estuviéramos aquí. Hay un propósito sumamente especial para estar aquí. Y entonces, para agradecerle a Dios ese tiempo tan especial, vamos a orar. Cerremos todos los ojos y vamos a tomar un tiempo. Gracias, Dios, te damos, porque nos has traído de muchos lugares, bajo muchas circunstancias, dejando atrás nuestras preocupaciones y todo lo demás que está ahí atrás. Hemos venido para tomar unas horas, un tiempo, para concentrarnos en lo que tú quieres para nosotras. Hemos venido para escuchar de ti, hemos venido para disfrutar también tu bella naturaleza, este lugar tan hermoso. Venimos a convivir unas con otras y aprender unas de otras. Señor, hemos venido y estamos aquí. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes. Usa este tiempo para que tú puedas cambiar lo que necesita ser cambiado. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Con los 60 vienen los lentes. Ya saben, ¿verdad? Bueno, con los 40, porque empecé a los 40. ¿Sí? ¿Entendemos? Y luego con poca luz, más. Muy bien. Ok. Estamos hablando de la fe. Ese es el tema. Ok, en sus hojas, ahorita no necesitamos la pantalla, pero cuando esté lista la podemos usar. En sus hojas creo que tienen ustedes algo que se mira así, ¿verdad? Ok, bonito, muy bien. Luego adivinen quiénes son. Vamos a la siguiente página. Tenemos aquí la fe visible. Y se los voy a empezar leyendo. Para empezar, vamos a repasar algo de lo que dijo Lynn Marian ahorita. Aunque yo empiezo en el libro de Santiago, para mí el libro de Santiago es el libro de la fe. Es un libro que pega duro, aquí, y te da. Ok, cuando quieran leanlo. Ok, Santiago es el libro que nos habla de la fe que obra, o la fe visible. Sabemos que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dándonos a entender que la fe es interior, es invisible, es una convicción interna que rige lo que pensamos y por ende solamente se manifiesta o es visible a través de lo que decimos o hacemos. Ok, y María nos explicó fidelidad, fortaleza, el emet, pero de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué conmigo? ¿Dónde está mi fe? Ok, lo tengo aquí adentro. ¿Qué tan grande es? Jesús decía que si fuera del tamaño de la semilla de mostaza, pues eso es una enanita cosita, ¿ok? Si tuvieras así de fe, podrías mover montañas. Entonces, ¿qué es esto que Dios nos está diciendo? Solamente Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros verdaderos sentimientos y las intenciones de nuestro corazón. Los hombres ven nuestra fe cuando actuamos y cuando hablamos. Lucas 16:15 dice que Dios sabe que la intención de nuestro corazón es malo. Está grueso eso. Por eso Santiago enfatiza esta fe que obra, la fe visible. Si ustedes ven ahí los versículos, esa reflexión personal, guárdenlo, ¿ok? Guárdenlo. Ahorita lo vamos a ver. La fe, dice, se basa en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Hay solo una verdad? Bueno, en mi muy humilde opinión, según la Biblia, solo hay una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Esta verdad es que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a venir a esta tierra que Él creó y la que nosotros fracturamos terriblemente desde un inicio. Por amor, mandó a Jesús
a morir y tomar mi lugar por mis culpas, por mi pecado, por mis faltas, por mis fallas. Llámenme lo que quieran, por mi errorcito, porque en la vida he cometido un error. Bueno, será cierto. Ok, yo entendí que yo había cometido errores desde muy chiquita. Soy la hija preferida de mi padre, pero también la más desobediente. Ok, entonces, desde pequeños. Pero Dios nos amó tanto que Él mandó a Jesús a tomar en su cuerpo todo el castigo que cada una de nosotras merecemos, y los tomó para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestras culpas. Y Él lo único que nos pide a cambio de todo ese amor que mostró en la cruz por nosotros, y no quedó en la cruz, ¿verdad que no? Lo enterraron, lo acabamos de celebrar, lo enterraron, 3 días estuvo ahí, pero cuando lo fueron a buscar al tercer día, ya no estaba porque había resucitado. Y sabemos que resucitó porque hubo testigos. Y en una sola ocasión hubo más de 500 personas que lo vieron vivo. Entonces sabemos que es verdad. La verdad solo está en Dios. Y esta es la verdad en la que basamos nuestra fe. Y Marian dice, podemos tener fe en muchas cosas y no funcionan. La única fe que funciona es la fe en el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y cuando yo reconozco, a la edad que sea, cuando yo reconozco que mi vida no le ha dado a Dios mucho placer o gusto, porque le he fallado, es cuando yo me humillo ante Él y le digo, Dios, soy pecadora y no merezco tu amor, perdóname. Acepto lo que tú, Jesús, hiciste en la cruz por mí, y te pido que me limpies de mi pecado, que borres toda esa maldad en mí y que me hagas una nueva criatura, que tú me tomes y que me hagas tu hija, que yo sea, ahora sí, una genuina hija de Dios. Y en esa verdad nos basamos. Si no tenemos esto como base, todo lo que se va a decir hoy, mañana, ¿verdad, Claudia? No sirve para nada. Si no creemos en esta verdad. Si estamos todos en la misma página, esta primera, que dice la fe se basa en la verdad, entonces, si creemos esta verdad, entonces podemos continuar. Y yo nada más quería ser clara en que tenemos que tener esta fe en Dios. Si no tenemos esta fe en Dios, pues la vida no vale la pena. Porque siempre vamos a tener problemas, dijo Marian, ¿verdad? Siempre vamos a tener problemas. Siempre va a haber algo. ¿Y en quién puedo confiar? ¿Quién va a ser mi Emet? ¿Quién va a ser mi fortaleza? Si no es Dios, no hay nadie. Muy bien, ahora sí, teniendo esto, y si alguno de ustedes tiene una pregunta, después lo platicamos. Estamos encarceladas hasta mañana en la tarde. Aquí nos tienen capturadas, nadie se va. Así que aquí nos podemos agarrar y encontrar a cualquier hora. Podemos platicar sobre esto, de que es esta fe que no falla, porque está firmemente soportada, puesta en Dios, quien es la fortaleza y la roca. Pero al tener esta fe, déjame ver dónde está la hoja, vamos a lo que sigue. Vamos a ver que esta fe comienza a cambiarme a mí. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, a la edad que sea, hay cambios que suceden dentro de mí. Dice 2 Corintios 5:17 que llegamos a ser nuevas criaturas.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto nuevo que está sucediendo dentro de mí? Para mí esto es lo más difícil. Lo demás de lo que vamos a hablar se me hace que fluye. Pero este es el punto donde yo he batallado toda la vida, 64 años y 59 de conocer a Cristo como mi Salvador personal. Y este es donde se batalla. Es en mis pensamientos. Y quiero aclarar, porque luego van a decir, va a hablar de que si tú lo piensas, lo eres. Si tú esto, lo puedes. No funciona así. No es ese tipo de pensamiento de lo que estoy hablando. La Biblia, cuando habla del pensamiento, habla del pensamiento de tu corazón. ¿Cómo es eso? Queremos separar y decir que el corazón es un órgano que nos hace vivir, pero la Biblia no está hablando de este corazón que palpita, está hablando de mis entrañas. La palabra en el antiguo, en las antiguas traducciones, era entrañas, los pensamientos de tus entrañas, ¿ok? Me permiten hacerlo así. Aquí, manita, aquí está tu corazón, ¿ok? Aquí. Y aquí están tus pensamientos. Pero los queremos poner aquí, ¿sí? Pero es lo que está más adentro de ti. Lo que te da náuseas. ¿Sí? Ahora que estos son mis pensamientos, ¿ok? Eso es lo que la Biblia habla. Entonces, cuando Cristo entra a mi vida, lo primero que empieza a cambiar es mi interior, mi forma de pensar, ¿ok? Mi forma interna de pensar. No solo esto superficial de la mente, que cuenta 2 más 2 es 4 y todo eso, sino mi ser interior. Ahora, déjenme darles, si quiero que apunten, todas tienen con qué apuntar, nadie puede decir solo si la pluma no funciona, ¿verdad? Tienen sus apuntes ahí y estamos bajo el rubro de ese pequeñito, esa nube, ¿verdad? Esa carita con su nube, estamos pensando. La Biblia dice que debemos de, en Romanos 12, renovar nuestro entendimiento y que esto sucede no por mi voluntad, sino que es cuando yo entrego mi vida en sacrificio vivo a Dios y le digo, Dios, yo soy tuya, haz conmigo como tú quieras. Entonces empieza una revolución interna de un cambio de mi forma de pensar. En Efesios dice que voy a despojarme del viejo hombre, pero me voy a poner el nuevo. Es que es teoría. ¿Cómo lo hago? Ok, 4 cosas, apúntenlas, ok. Porque teoría es muy buena, pero práctica es mejor porque sí funciona. Ok, ¿cómo? Perdón. El primer paso, llenar mi mente de la palabra de Dios. No hay otra. Cualquier persona aquí que ha pasado por pruebas, que ha pasado por enfermedades, que ha pasado por lo que han pasado, y ustedes, hermanas, muchas han pasado por esto. Si no nos empapamos de la palabra de Dios, no vamos a tener la roca fuerte en donde pisar. Ahora, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjense bien, ¿a dónde está llegando? A lo más interior de mí. Y luego dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ok? Entonces, es la palabra de Dios cuando entra a mi vida que me va a empezar a decir, andas mal, chiquitita, así no es,
Ay, tú pensaste que eras bien lista, ¿verdad? Y que así lo ibas a engañar. La palabra de Dios es la única. Tu marido te puede decir mil cosas y no le vas a hacer caso. Digo, yo no le hago caso, tú sí. Ok, te va a decir. Y tú dices, tú no sabes. Y te vas. Ok, la gente te va a decir que andas mal. Y tú los vas a ignorar. Porque sabes que andas mal, pero quieres andar mal. Pero cuando la palabra de Dios entra, ya no le puedes decir que no. Sobre todo si eres hija de Dios y Jesús mora en ti a través de su Espíritu. Tú no le puedes decir no al que te está azotando por dentro. Entonces lo primero que tengo que hacer es empaparme. Punto. Pero sencillo, ¿verdad que sí es sencillo? Práctica. Número 2, apúntenlo. Pensar continuamente en Dios. Usamos Isaías 26:3. Ahora ustedes van a decir, ajá, y mi hijo, y mi marido, y el trabajo, y la escuela, ajá, yo sé. No es que todo el día voy a estar, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Bueno, ok, ¿verdad? Si me va mal, si voy a estar diciendo, ay Dios mío. Ok, pero Isaías dice, tú guardarás, 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una de esas palabras de Met, perseverancia, constancia, ¿ok? Porque en ti ha confiado. Como hemos confiado en Dios, fe, ¿ok? Y nos hemos empapado de su palabra, lo estamos leyendo, lo estamos meditando, eso es pensar en Dios todo el día. Es que ya leí su palabra y hay una frase que me está dando vueltas. Estoy pensando en eso. Dios está atacando el problema y entonces tengo que reaccionar eventualmente. Y entonces su palabra entra y cambia mi forma de pensar. 3. Pide a Dios que te examine y te revele tus malos pensamientos. O, vamos a ponerlo personal, pedir a Dios que me examine y me revele mis malos pensamientos. Y chicas, no tenemos que ser asesinas para tener malos pensamientos, ¿ok? Es tan sencillo amanecer y tener malos pensamientos, sobre todo si tienes hijos chiquitos. Adolescentes también, ¿verdad? Ok, malos pensamientos entran, pero de volada. Ok, dice Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Cuántos pensamientos dentro de mí? Multitud. Tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Cuándo vamos a obtener la consolación de Dios en nuestros pensamientos, en nuestra alma? Cuando estemos empapados de Él. ¿Ok? Y entonces Él nos va a guiar y vamos a decir, esa fue una buena decisión. Por aquí debo de ir. 4. Accionar intencionalmente. La fe es visible. Si la fe no se ve, nadie sabe. Nadie sabe. Mi papá no sabía que sus abuelos eran creyentes hasta que él aceptó a Cristo y fue a testificarles y se ofendieron. Porque dice, si tú crees que no somos creyentes, pues es que nunca nos habían dicho nada. Entonces, ¿cómo se iba a traspasar esa fe si nunca se compartió? Sí entendemos ese problema. Accionar intencionalmente. Tenemos 4 subpuntos. No es Bruce Bell, nada más aquí. Lo demás es rápido. Pero para mí esta es la base. Y si agarramos esto, lo demás fluye. Y lo van a ver.
2 Corintios 10, 3 al 6 dice, derribando argumentos. ¿Cómo accionamos intencionalmente? 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No peleamos contra nuestra familia, contra nuestros hijos y contra la gente. Estamos peleando una guerra espiritual mucho más profunda que me ataca en mi interior. Y entonces en mi interior yo he construido fortalezas que no permiten que la palabra de Dios entre. Porque yo ya me convencí que vivir con el muchacho está bien, aunque no estemos casados, estamos cansados, pero no casados. ¿Y por qué? Porque todo el mundo lo hace. Eso es una fortaleza. ¿Ok? Está bien decir 3 o 4 palabras malas, todo el mundo lo hace, y ya me los aceptaron. En mi pueblo así dicen todos. Fortalezas, lo que sea tu fortaleza, de costumbres y cosas que se hacen que son mal, que me hacen mal, y yo los construyo para que Dios no entre. Y cuando empiezo a empaparme, la palabra de Dios empieza a decir, bájame esas palabras que dijiste, tú sabes que no son buenas. Esos pensamientos que tú tuviste, tú sabes que no sirven. Pero Dios, ese muchacho no te conviene, pero Dios, lo quiero mucho. Basura. Si Él te quisiera, se casaba contigo. Si Él te quisiera, y si tú quisieras a Dios un poquito, le hubieras testificado acerca de Dios y ya te hubieras contado con Él, aunque no crean en Dios. ¿Ven a dónde voy con las fortalezas? ¿Ven por qué es esto tan importante? Dice, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Los adolescentes no tienen todos los argumentos, ¿verdad? Ya sabemos todas, ¿ok? Y toda altivez, orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo esto va en contra de Dios. Entonces, primero, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es parte de 2 Corintios 10, del 3 al 6. Segundo punto, pensando en lo correcto. Me encanta. Filipenses 4:8, ustedes se la saben algunas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Déjenme pensar en basura. Cuando la basura entra, cámbialo por esto. Es que eso no debo estar pensando en eso, déjame cambiarlo. Yo debo pensar en todo lo bueno, honesto. Pues a ver, ¿dónde lo encuentro? Pues en la palabra de Dios. Ok, muy bien. Ajá. Es 4:8. Pensando en lo correcto. No, por eso ya en esta. Las otras van voladas. Pero esta, para mí, esto es lo que va a lanzarme, ¿ok? La catapulta, ¿verdad? ¿Dicen? Ok. Memorizando escrituras. Memorizando la Biblia. Chicas, las hermanas tal vez de mayor experiencia tendrán más versículos memorizados, espero. Pero los niños nos ponen en vergüenza. En nuestra iglesia, Pablito, que tiene 6 años, nos recita un versículo diferente cada domingo. No el mismo versículo. Y a veces todo un salmo nos pone en vergüenza. Pero este niño se está preparando para poder derribar las fortalezas y los argumentos y todos los problemas que va a recibir solo con memorizar escrituras. El texto Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si no tenemos la palabra guardada en nuestra memoria, va a ser bien difícil cuando venga el problema. Y el último, encomendando a Dios mis obras. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense bien cómo dice el versículo. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces va a haber un cambio
o una forma diferente de pensar cuando encomendamos. ¿Mande? La cita Proverbios 16:3. Entonces, aquí está. Para que la fe que yo tengo en Dios se refleje, tiene que iniciar en mi interior. Tiene que iniciar adentro de mí. Luego lo demás viene por añadidura. Ahora sí, le vamos a dar. Cuando esta fe se fortalece dentro de mí, mi fe entonces va a controlar mis emociones y mis actitudes. Pues, ese es el punto que sigue. Controla mis emociones y mis actitudes. Yo les dije que Santiago para mí es el libro de la fe. Cuando ustedes tengan chance, empiecen a leerlo. Esto se los voy a pasar rapidito, es Santiago. Dice Santiago que si vas a tener fe, yo quiero verlo. Y lo primero que dice en Santiago 1 es, no te enojes. Ok, ¿ya? ¿Entendieron cómo va el pensamiento cambiando para que mi acción cambie? No te enojes, no te irrites. Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ya se lo saben. Y luego dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Ya ven cómo es que mi fe puede controlar mis emociones? ¿Ok? Dios puede controlar mis emociones y mis actitudes. Y luego dice, sed benignos, buenos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, ¿ven lo que sucede? Santiago dice, ustedes dicen que tienen fe, pero se andan peleando. ¿De qué sirve tu fe? Cambia tus acciones, cambia tus emociones, cambia tus emociones. Tu fe, si no te cambia, de nada te sirve. Santiago, tarea, léalo. Otra cosa que sucede, cuando Dios me agarra y yo me agarro de Él y mi fe crece, entonces mi fe controla mis acciones. Santiago dice, deja de hacer lo malo que antes hacías, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención, y te jactas y mientes, ¿está la sabiduría de Dios en ti? Este es Santiago. Santiago pega duro acá, da golpes, pero bajos. Y entonces, de hecho, si veamos Santiago, no sé todavía, ninguna de las hermanas había llegado al templo cuando hicimos el estudio de Santiago, nos tardamos casi un año. Porque me pega muy duro en mí todos los días, en cómo pienso y actúo. Entonces Santiago dice, la fe que tú tienes en Cristo tiene que transformar tus acciones. Tiene que transformar la forma en que actúas. Y luego, finalmente, mi fe, no finalmente, tengo otra. Mi fe controla mis palabras. Híjole. Dice Santiago, cuida lo que dices. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿De quién se le dice? No levante la mano. Ella no tiene pelos en la lengua. Malamente. Porque eso no es bueno. Es que yo digo lo que es y como es. Dios ve, ¿verdad?
No, esa no es la forma de tratar a la gente. Dice que debemos de hablar y que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, sabrosas. Y que sepamos qué decirle al hermano. Debemos de pedir sabiduría de Dios antes de escupir tus maldades a la otra pobre persona incauta que le agarraste y le zarandeaste. Y no supo qué pasó hasta que le arrolló el camión, que fuiste tú, y la otra salió y no supo. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado. Mi fe en Dios debe cambiar mi manera de hablar. Sigue siendo Santiago. Última, ahora sí. Mi fe controla mis prejuicios. Dice Santiago, no hagas acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ustedes conocen la plática de Santiago diciendo, llega una persona con mucho dinero y dice, ay, ven para acá. Llega una persona medio mal vestida, que no huele tan bien. Mira, tú siéntate aquí en el suelo, al rato te atiendo. Entonces él no está hablando de razas, él está hablando de su situación económica. Pero aquí en México tenemos de todo tipo de diferencias. Entonces dice, ¿tú tienes fe en Dios? Tú tratas a la gente igual. Tengan o no tengan dinero, huelan bien o no huelan bien. Eso yo lo respeto mucho a mi esposo porque él acepta a cualquier borracho. Y se sienta con ellos y platica con ellos y huelen re mal. Y luego mi marido llega a la casa a bañarse porque huele re mal. Pero el chiste es tener ese tipo de fe de que Dios me puede usar en la vida de esta persona ahorita. Eso es tener fe. Y eso es tomar a todos con el mismo valor. Por eso está la regla de oro. ¿Qué dice Mateo? Que debemos de tratar a cada quien como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Mateo 7. Ahí lo buscan de tarea. Entonces, mi fe, para nada más concluir aquí, si mi fe va a ser visible y va a servir para algo, necesita mi fe primero controlar mis pensamientos, luego mis emociones y actitudes, mis acciones, mis palabras y mis prejuicios. Pero rápidamente quiero poner esto en algo práctico, ¿ok? Rahab. ¿Cómo Rahab? Pues sí, no. Dijimos que la fe está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. Rahab me encanta, Santiago lo dice, por eso sale Rahab a relucir aquí, porque Santiago la usa. Lean Santiago. Muy bien, sigue la tarea, ¿verdad? Ok, yo considero que Rahab fue una mujer con fe visible. Vamos a ver, ¿qué era Jericó? Jericó, si quieres son los que siguen, Jericó era una ciudad fuerte. Si ustedes ven en esta primera imagen, era una ciudad ovalada. Eso es una ¿verdad? Digo, nadie tomó foto cuando Jericó estaba por ahí, ¿ok? Sí, no había drones ni nada de eso, ¿ok? Pero se cree que Jericó era una ciudad con doble muro. La Biblia no lo dice, pero la arqueología lo dice. Luego vemos aquí en esta imagen de acá que este doble muro había como un desliz, entonces para llegar al segundo muro tenías que medio subir, ¿ok? Y estaba alto, ¿ok? Está la gente aquí, ¿sí ven? Y está el muro ahí, ¿ok? Sí estaba altito, no estaba fácil de agarrar. Luego vemos aquí en estas próximas dos imágenes, estas son imágenes reales de lo que quedó de Jericó. Y hoy en día, si tú tienes dinero, puedes ir para allá y me invitas, ¿ok? Para que lo veamos, ¿ok? Pero mira a la persona ahí arriba, la gente, ¿ves lo alto de estos muros? Pues cuando la gente de Jericó escuchó que venía el pueblo de Israel, dice las escrituras que se desmayaban por temor. La gente de Jericó sí creía en ese Dios,
Pero ese Dios les causó miedo y se encerraron. Todos escucharon y escucharon todo lo que Jehová Dios había hecho, y eso causó en ellos terror. No fe para creer en Él, sino fe para temerlo a Él y no querer nada con Él. Pero a diferencia, Rahab escuchó, y ella fue la única de este pueblo. Si quieres vamos a la otra. La única de este pueblo que escuchó y creyó. Tenemos la primera que dice: la fe se expresa en la vida diaria, y esa es la fe de Rahab. Ella creyó a Dios y eso cambió su forma de pensar. Imagínense, las que me conocen saben que me gusta imaginar. Estamos en Jericó. Ella vive, Rahab vive allá arriba, en una de las del muro exterior, de seguro. Sabemos que tenía una profesión no muy agradable. Sin embargo, yo leo la historia y yo me doy cuenta que Rahab amaba a su familia y la procuraba. Ella tenía que ejercer algún trabajo y de alguna manera, no sé si era trabajo familiar o si es que ella decidió que así era lo que ella podía hacer para sostener y apoyar a su familia. Llegan los rumores, ella escucha acerca de Dios y en vez de tenerle miedo, ella dijo: yo quiero saber más de ese Dios. Yo creo que ese Dios es todopoderoso. Y es mi opinión personal de que entonces Dios llevó a los espías a la casa de Rahab porque ella tenía fe en ese Dios. Y cuando los espías casualmente llegan con ella, entonces ella actúa de una forma diferente. Su forma de pensar ya estaba cambiando, porque ella era idólatra, ella creía en muchos dioses, ella había sido criada de una forma diferente. Su estilo de vida no era aceptable en nuestro punto de vista, pero su forma de pensar empieza a cambiar. Luego, ¿qué sucede? Son tres veces y le das en cada una de estas. Su forma de pensar modificó sus prejuicios. Nadie quería a esos israelitas, ¿verdad que no? Esos que venían son malos, nos van a matar. Ok, ese es el prejuicio que ella tenía, ok, que tenían todos. Pero cuando ella los ve, los recibe y los protege. Hasta miente por ellos. Sí, Monse, a veces podemos mentir. Ese es un dilema que tenemos. Siempre usamos las parteras de Egipto como nuestra excusa. No. Entonces, estamos protegiendo al pueblo de Dios. Ok, lo hizo Rahab igual, protegió, ok, a estos y mintió a los soldados que vinieron buscándolos. No solo eso, sino que ella también los escuchó. ¿Sí? Dice, su fe en Dios la hizo escuchar. Entonces ellos de seguro tuvieron una conversación larga. Y ellos hablaron de cómo es que Dios les iba a dar esta tierra. Y ella escuchó. Y ellos le dijeron: pero si tú quieres ir con nosotros, tú tienes que hacer estas cosas. ¿Se acuerdan que la fe es visible? Ok. Entonces, ella obedeció. Y eso cambió sus acciones. Ella fue, ¿cuáles fueron sus acciones? Fue por su familia. Los agarró de todos. Vénganse a mi casa. Quiero que todos vengan. Esto es lo que está pasando. Los voy a tener aquí. Aquí nos vamos a quedar por el tiempo que sea hasta que vengan por nosotros. Es que ellos van a venir por nosotros. Créanme. Imagínenselo. ¿Tú puedes convencer a tu papá o un ogro que, ay, sí, tú crees? Pero convenció
Conoció a su mamá, conoció a sus hermanos y hermanas, tíos, no sabemos cuánta parentela se metió en esa casa, esperando por días para que llegara su salvación. Entonces cambió sus acciones. Número 4, su obediencia modificó sus emociones y actitudes. Esta es mi imaginación, imagínenselo ustedes. Tú tienes ese trabajo incómodo, que siempre te han dicho que, bueno, los medios justifican el fin o lo que tú quieras. Y tus emociones siempre las has guardado, porque has tenido que soportar cosas horribles en tu vida. Y nunca has dejado que tus emociones salgan a flote porque te van a lastimar, ¿verdad? Porque estás recibiendo abuso a diario. Entonces imagínense el cambio en sus emociones. Cerró sus puertas, ya no recibió clientela. ¿Verdad que no? No, puerta cerrada, familia adentro, salvación viene. Y entonces sus emociones empezaron a elevarse, a decir, ¿será? ¿Nos puede salvar el Dios de Israel? Empezó a haber esperanza. ¿Ok? Las emociones cambian. Cristo cambia nuestras emociones. Y sus actitudes también tuvieron que cambiar. Y yo digo que la de su familia tuvo que cambiar. Es mi imaginación, pero si tú vives con tu parentela en tu casa por 2 semanas, encerrados, ahí, ¿verdad? Tus emociones tienen que cambiar, pero esto es para bien. Entonces están en alta expectativa. Nada más nos podemos imaginar. Y luego su fe le trajo salvación, libertad y una vida nueva, una vida transformada. Para mí Rahab es un ejemplo. Hemos dicho que la fe cambia mis emociones, mis acciones, mis palabras, mis prejuicios, para convertirme en una persona madura, ecuánime, paciente, amable, amorosa. La pregunta de la primera hoja, ahora sí, váyanse a la primera hoja. Ahora es pertinente. La reflexión personal que ya hemos visto, la fe de Rahab y cómo la transformó a ella. Ahora vamos a preguntarnos nosotros, ¿lo que hago y lo que digo reflejan y afirman mi fe en Cristo? Sabemos que a Rahab sí hubo un cambio cuando creyó en Dios, en el Dios de Israel. Esa fe que tenemos transforma vidas. ¿Y qué con Rahab? ¿Hay evidencia de que su fe la transformó aún más? Vengan mañana. Dios les bendiga.